¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Franco Carabeo y les voy a hablar un poco sobre el tema del sistema del complemento. Primero que nada, ¿cómo nos protege el sistema inmunitario? El sistema inmunitario dispone de varios recursos y uno de ellos ataca de manera inmediata y genérica. Este mecanismo recibe el nombre del sistema de complemento. Está formado por proteínas, aproximadamente 30, sintetizadas por el hígado y liberadas por la circulación. Una vez en sangre, estas proteínas son una de las primeras líneas de defensa, reconociendo y eliminando los patógenos en su entrada. Como podemos apreciar en esta imagen, tenemos a un patógeno navegando en el sistema circulatorio. Todos los puntitos, las proteínas, no sé si lo alcancen a ver, se empiezan a adherir al patógeno para así empezar el proceso de lisis celular o eliminación celular. Las proteínas del complemento actúan secuencialmente con el objetivo de eliminar al patógeno. Cada una de ellas es una proteasa que activa la siguiente mediante una proteólisis. Tras la proteólisis se generan dos fragmentos. Como podemos ver, aquí está el proceso de proteólisis. Tenemos a la proteína, se hace el proceso de proteólisis y se libera un fragmento ligero que es A, y a este lo denominaremos como fragmento pesado B. Los fragmentos ligeros A se liberan y su función es atraer por quimiotaxis a células proinflamatorias y fagocíticas que ayudarán a eliminar el patógeno. Es decir, todos los fragmentos ligeros este, se, se, se unirán al patógeno y actuarán como imán, por decirlo así, como un imán, para atraer a las células proinflamatorias y fagocíticas, que estas ayudarán a la eliminación del patógeno. En cambio, los fragmentos pesados B se unen covalentemente a la membrana para seguir la secuencia de pasos del complemento. La única excepción es en C2, cuya nomenclatura es al revés por motivos históricos. Entonces, en resumen, los fragmentos ligeros A actuarán como, bueno, por decirlo así, como imán para atraer a las células fagocitarias y que ayuden a eliminar al patógeno. Y las células B, los fragmentos B, perdón, se quedarán en el patógeno, se quedarán unidos a la membrana del patógeno, siguiendo una secuencia de pasos para la destrucción del patógeno. Existen tres maneras de activar el complemento: vía clásica, vía de las lectinas y vía alternativa. Todas empiezan en la superficie de un patógeno o en la superficie de la célula anómala y terminan eliminando al patógeno mediante la formación de un poro que causa la lisis celular o promoviendo la acción de células fagocitarias. Como se puede observar en este mapa, tenemos a la vía clásica, vía de las lectinas y vía alternativa. Como podemos ver, que cada una tiene su camino, a excepción de vía clásica, vía de lectinas, porque están unidas. Estas dos vías son muy iguales, son muy similares, por decirlo así. Lo único que cambia entre estas dos vías es la primera proteína. Las vías lectinas, la primera proteína es MBL y en la clásica S1, pero omitiendo eso, tiene la misma secuencia de pasos para la eliminación del patógeno. Las tres vías se unen en C5, que es donde ya se unieron todos los fragmentos pesados para formar como un poro en los patógenos y empezar la eliminación celular. Activación clásica. Empieza en la superficie de un patógeno
a la que se han unido anticuerpos. Varios anticuerpos atraen a la primera proteína del complemento llamada C1. C1 es un complejo proteico formado por C1Q, 2C1R y 2C1S. En esta vía tenemos dos anticuerpos, el IgG y el IgM, perdón. Yo manejaré, bueno, más bien les hablaré pues más sobre acerca de este anticuerpo, del IgM. C1 protealiza y activa C2 y C4. Los fragmentos producidos C4 y C2 preutilizan y activan C3, por lo que se les llama C3 conversata. Unidas al complejo C4b, C2a, C3b, preutiliza y activa C5, por lo que se les llama C5 convetas. El fragmento se produce C5b, que es la primera pieza del complejo de ataque a la membrana. Esta proteína recluta al resto de proteínas del complemento, C6, C7, C8 y múltiples C9. Estas forman un poro a la membrana del patógeno que provoca el paso del líquido extracelular al interior por osmosis. Es decir, cuando se cumplió la cadena de la secuencia de procesos de las proteínas pesadas, se empiezan a formar, se forman los múltiples C9 que actúan como un poro para así que introduzcan el líquido extracelular y llegue a la exterminación del patógeno. Estas forman un poro en la membrana del patógeno que provoca el paso del líquido extracelular al interior por osmosis, induciendo a la lisis celular. Es lo que les decía anteriormente. Se forma el poro en el patógeno para así que haga un paso al líquido extracelular al patógeno y lleve a la destrucción del mismo. Vía de lectinas. La vía de lectinas es muy similar a la vía clásica, solo cambiando la proteína C1 por MBL. La superficie de algunas de las bacterias es abundante en azúcar, denominado manosa. El sistema del complemento identifica estas bacterias con una proteína denominada MLB, que significa la leptina de unión manosa. La MBL funciona como C1 y preutiliza y activa C4 y C2, siendo el resto de la vía idéntica a la vía clásica. Vía alternativa. La vía alternativa ocurre porque C3 puede hidrolizarse espontáneamente en C3A y C3B. Cuando C3B se une a una superficie patógena, hidroliza el factor B, con ayuda del factor D para formar el complejo C3B ABB. Este complejo es la C3 convertasa de la vía alternativa que procesará a más C3 para amplificar la señal. El factor B protege a la C3 convertasa, aumentando su estabilidad. La unión de una segunda C3B forma complejo C3B, BB, C3B con actividad C5A convertasa y consecuentemente formación del complejo de ataque a la membrana. Consecuencias del complemento. Existen tres consecuencias del complemento. La primera es la formación del complejo de ataque a la membrana. Este canal facilita la entrada de fluido extracelular por osmosis, causando la lisis y la muerte del patógeno o la célula afectada. La segunda es la posición. Significa marcaje, y es que los patógenos cubiertos con proteínas del complemento son fácilmente detectados por células fagocitarias, lo que promueve su eliminación. Es decir, las proteínas tienen la función, por decirlo así, marcan a los patógenos como por medio de GPS, por decirlo así de esta manera, para que las células fagocitarias encuentren al patógeno y ayuden a eliminarlas.
También recolección de patógenos. Los eritrocitos expresan receptores CR1, una molécula que une a C3b. Estos como chuponcitos, por decirlo así, este es el CR1 y son los receptores de C3b. Mientras están en circulación, unen y arrastran aquellos patógenos cubiertos de C3b. Es decir, como los eritrocitos van circulando por todo el sistema, todos los patógenos que se quedan pegados a las paredes celulares o que andan ahí navegando, los eritrocitos los arrastran con ellos mismos. Cuando pasan por el hígado al vaso, estos complejos son captados con mucha afinidad por macrófagos residentes que poseen receptores de anticuerpos de CR1. Aquí, como podemos apreciar en la imagen, después de todo toda la navegación de los eritrocitos ya con los patógenos, se trasladan al hígado y al vaso, que es bueno, es muy probable que los patógenos sean eliminados, ya que ahí es donde se produce la mayoría de las células de los anticuerpos. Bueno, en resumen, tenemos que como número uno, es un mecanismo basado de un conjunto de proteínas que dificulta la infección por patógenos. Número 2, hay tres vías de activación: por anticuerpos, que es vía clásica; residuos de manosa, vía lectinas; y espontáneamente, vía alternativa. Todas las vías terminan formando el complejo de ataque a la membrana y liberando factores para atraer fagocitos. Las células sanas del huésped expresan proteínas para protegerse de su acción y distinguirse a los patógenos. ¿Dónde se juntan las tres vías? Las tres vías del complejo se unen en la fase terminal, que es la formación del complejo de ataque a la membrana, o mejor dicho, muchos complejos de membrana del microorganismo que la llevará a su destrucción. Es decir, aquí tenemos el mapa de la vía clásica, lectinas y alternativa. Aquí pues tenemos a la vía clásica que, como les dije ahorita, es muy similar, sino que es la misma, solo que lo único que cambia es la proteína MBL y aquí es la IgG. Conllevan a donde mismo, como dice, a la proteína después de que se hizo la formación de C5b, que es donde empieza el ataque a la membrana. Y pues por mi parte sería todo.